La última vez que vi al fundador consciente fue en la sala pequeña del hospital, con la cara vuelta hacia la ventana y un pitido suave marcando el ritmo de una maquinaria que ya respiraba por él. Tenía los ojos abiertos, sí, pero se le habían apagado las palabras. Y yo, sentada a su lado, con las manos apoyadas sobre el respaldo de una silla de plástico, pensé: a veces el que más te debe es el que ya no puede hablar por ti. No lloré, ni cuando me pidió en voz baja, semanas antes, que protegiera la estructura, ni cuando su hijo, en pleno delirio de MBA, me mandó a callar delante de los nuevos inversionistas, como si yo fuera una empleada más. Solo apreté los dientes, me guardé el orgullo en la bolsa del saco y esperé. Todo empezó hace 26 años. Éramos él y yo, un par de tercos con un módem robado de una maquila, una camioneta sin aire acondicionado y una laptop que pesaba lo mismo que el ego de su hijo hoy en día. Viajamos desde Chihuahua hasta Querétaro, buscando clientes, vendiendo soluciones que ni siquiera teníamos escritas, durmiendo en moteles con colchas pegajosas y desayunando lo que alcanzaba con las monedas del cenicero del coche. Así levantamos las primeras cuentas. Así convencimos a los primeros locos que firmaron con nosotros cuando no teníamos ni manual de usuario. Y así, con esa necedad silenciosa, fundamos la empresa que ahora quieren vender como si fuera una marca de shampoo genérico. Yo nunca quise reflectores. No salí en los folletos, no di entrevistas, no estuve en las cenas de gala. Mi nombre aparecía en los contratos, sí, pero en letras pequeñas. Me encargaba de lo que nadie quería hacer: los detalles, las licencias, las exenciones fiscales, las inspecciones. A veces, cuando el fundador decía en voz alta: no sé qué haríamos sin ella, el equipo se reía como si fuera un chiste. Yo no. Yo anotaba, porque el poder verdadero no grita, solo se documenta. Y hablando de documentar, si estás escuchando esto y has llegado hasta acá, te pido un favor sincero: dale me gusta al video y suscríbete. El 97% de la gente escucha estas historias sin apoyar el canal, y eso hace que se pierdan testimonios que, créeme, vale la pena que alguien escuche. Nos ayuda más de lo que imaginas. Gracias. Volviendo a lo importante. El día que firmamos ese documento, el fundador me miró sin hablar. Era tarde. Ya no había nadie en la oficina. Habíamos cerrado un trato con una empresa japonesa que exigía garantías de continuidad a largo plazo. Por si algún día yo no estoy, me dijo. Y alguien quiere vender sin entender lo que costó. Yo no dudé. Le pasé mi pluma, esa Parker de capuchón dorado que aún guardo. Él firmó. Luego yo. Luego el notario. Después lo sellamos, lo escaneamos y, finalmente, lo guardamos en la caja fuerte de mi despacho, la misma que estaba empotrada detrás del falso panel de caoba. Nunca más lo abrimos. Pasaron los años. La empresa creció, se expandió, contratamos gente, nos auditó Deloitte, sobrevivimos a 2 crisis económicas y a 3 directores de operaciones que creían que una hoja de Excel podía reemplazar el sentido común. Pero algo cambió cuando el hijo del fundador regresó. Con un título extranjero, un currículum inflado y una sonrisa que olía a LinkedIn, se plantó en la sala de juntas como si todos le debiéramos algo. «Vamos a profesionalizar todo esto», dijo. Traducción: «Vamos a barrer con lo que huela a viejo, aunque ese viejo sea el único que sabe dónde están enterrados los fierros». Al principio, solo eran desplantes sutiles. Me cambiaron el lugar en la junta, dejaron de copiarme en los correos clave, comenzaron a hablar en inglés forzado para presumir sus palabras nuevas. Scalability, burn rate, vision board.
Yo no dije nada, solo observaba. Hasta que un día, frente a todo el comité, mientras preparábamos la entrada de un fondo europeo, el hijo se paró y soltó con media sonrisa: «No necesito a un dinosaurio negociando por mí». Así, sin anestesia, sin vergüenza. Me dolió más por el eco que por la frase. Nadie dijo nada. Solo se oyó el zumbido del proyector. Cerré mi laptop. Me puse de pie. Y salí. No volví a esa sala. Ni me buscaron. Al día siguiente, mi nombre ya no aparecía en el organigrama. Me asignaron un cubículo lejos del equipo, con un título absurdo: Consultora estratégica de procesos no prioritarios. Me quitaron acceso a la data room, a mis propias carpetas, cancelaron mis reuniones. Fue tan torpe todo que hasta parecía personal. Pero lo que no sabían es que, a diferencia de ellos, yo sí me preparé para el día en que el respeto dejara de ser parte del sueldo. Porque en esa caja fuerte, junto a la carta de renuncia que nunca entregué, seguía guardado ese documento. El único papel que podía cambiar toda la estructura de poder si alguien, algún día, tenía la mala idea de vender lo que no le pertenecía por completo. Y ese día, amigos, ya venía en camino. Lo olí desde el pasillo. Olía a perfume de fondo europeo y a ignorancia firmada en PowerPoint. Olía a oportunidad. Cuando llegó, lo hizo como si descendiera de un jet privado que él mismo hubiera diseñado. Camisa blanca sin una sola arruga, reloj que costaba lo mismo que mi primer auto, sonrisa de comerciales de fintech y un acento híbrido que iba y venía entre México y Madrid con escala en Silicon Valley. El hijo del fundador, el nuevo aire de la empresa, el MBA regresado, el heredero brillante, el salvador que nunca había sobrevivido una auditoría, pero que ya hablaba como si llevara 20 años reestructurando emporios. En su primer junta nos repartió un documento titulado Visión 364, hoja de ruta hacia la disrupción. Era un PDF lleno de frases huecas, tablas mal copiadas de McKinsey y fotos de stock de mujeres sonriendo frente a pizarras. A la tercera diapositiva ya estaba hablando de KPIs de impacto emocional y sinergias con inteligencia artificial aplicada a onboarding humano. Lo escuché en silencio, por respeto, pero por dentro sentí que empezaba la cuenta regresiva de algo mucho más profundo que un cambio generacional. Estaba viendo cómo se sustituye el conocimiento por el PowerPoint y cómo se aplaude. Las primeras semanas fueron teatro. El hijo se presentaba por todas las áreas, daba discursos motivacionales, hablaba de comunicar vulnerabilidad mientras hacía flexiones en la sala de descanso. Cambió la política de vestimenta a casual con intención. Instaló una barra de smoothies en la cocina. Trajo a una coach de agilidad mental para que hiciéramos ejercicios de respiración antes de cada comité. «No es nada personal», me dijo una vez, cuando notó que no me reía. «Solo quiero que la empresa evolucione». Yo no respondí. Había aprendido que discutir con alguien enamorado de su propio eco es como gritarle al clima. Después vino lo predecible. Me quitó la responsabilidad de los contratos grandes. Dijo que era mejor delegar a perfiles más actualizados en dinámicas de escalamiento global. Traducción: dárselo a sus amigos del MBA. Me sacaron del comité de finanzas, luego del comité de expansión, finalmente del comité de venta. Cada exclusión venía disfrazada de una frase elegante: «Queremos liberar tu tiempo para que aportes desde otro ángulo. Necesitamos frescura en la narrativa de negocio. Tu experiencia es un activo, pero debemos priorizar lo exponencial». Yo asentía, porque cuando el ego es nuevo, discutir no lo corrige, lo alimenta.
La escena clave ocurrió un martes, junta general con el fondo extranjero. Era la primera reunión formal con los representantes del comprador. En la mesa estábamos todos: dirección, operaciones, legal, producto, y él, claro, al centro. Yo, en mi lugar habitual, revisaba unos anexos del NDA cuando el hijo, sin previo aviso, se levantó, tomó el control de la sala y dijo: «Antes de comenzar, quiero hacer un cambio en la dinámica. Agradezco a todos los presentes, pero a partir de ahora, ciertas funciones serán reasignadas para optimizar el proceso de venta». Silencio. Me miró directamente y remató: «Eso incluye al equipo, que ya no está alineado con nuestra visión de salida. No necesito a un dinosaurio negociando por mí». Podría decir que fue una puñalada, pero en realidad fue un balazo a su propio pie, no tanto por lo que dijo, sino por la manera en que lo celebró. Sonrió como si acabara de ganarle un debate a un maestro. Algunos rieron por reflejo, otros miraron al piso. Nadie se atrevió a intervenir, ni siquiera el CFO, que sabía perfectamente quién redactó los términos del acuerdo que estaban a punto de presentar. Yo tampoco dije nada. Cerré mi laptop. Me puse de pie. Me acomodé la chaqueta con calma y salí. Nadie me detuvo. Nadie me llamó después. En los pasillos, la gente evitaba mi mirada. En recursos humanos, me asignaron una sala sin ventanas, con un escritorio sin placa. La nueva directora de talento me entregó un paquete con el nuevo organigrama. Mi nombre no estaba. Solo aparecía como consultora senior. Le pregunté a qué equipo reportaba. Me dijo: «Estamos en proceso de redefinir esa estructura». Reí. Por primera vez en semanas, reí de verdad, porque al final no se trataba de perder poder. Se trataba de observar cómo se comete el mismo error que enterró a media docena de empresas antes que la nuestra: confundir innovación con arrogancia y liderazgo con volumen de voz. Esa misma tarde pasé por mi oficina, cerré la puerta, saqué la llave del panel de caoba y abrí la caja fuerte. Ahí estaba, intacto, el sobre sellado con el logotipo del notario, el documento firmado y la pequeña tarjeta que el fundador me dejó, escrita a mano años atrás. Por si algún día mi hijo cree que construir es lo mismo que heredar. El lunes siguiente entré al edificio como siempre, a las 8:04, con mi café de prensa francesa y mi agenda de papel. En la recepción, noté que el guardia me saludó con una sonrisa incómoda, de esas que uno practica antes de decir: «No estoy seguro si todavía trabajas aquí». Subí al cuarto piso, pero mi tarjeta ya no abría la puerta. Un chico de IT, nuevo, con peinado de influencer y actitud de coach de vida, salió a abrirme. «Ah, tú eres la licenciada, ¿verdad? Creo que te movieron al tercer piso, sala 3C. ¿Te llevo?». No era una oficina. Era una sala de juntas reciclada, con una mesa plegable, una planta de plástico medio rota y una laptop sin marca. En la pared, una pizarra blanca con un solo post-it: consultora senior, sin asignación directa. Así, sin pena, sin disfraz. Como si ya ni siquiera valiera la pena inventarme una excusa de proyecto estratégico o asesoría especial. Revisé mi bandeja de entrada, o mejor dicho, traté. El acceso estaba denegado. Usuario no encontrado. Abrí el sistema interno. Igual. Entré al portal de reportes. Nada. Era oficial. Me habían desaparecido digitalmente. En la empresa que ayudé a fundar ya no existía ni como píxel. No me enojé. El enojo es un lujo que no te puedes permitir cuando estás frente a alguien que cree que borrar es lo mismo que mandar. En vez de eso, respiré hondo, saqué mi carpeta de cuero, esa que llevaba años sin abrir, y comencé a ordenar papeles.
actas de asamblea, contratos marco, anexos notariales, registros de firma cruzada y, por supuesto, el sobre. Ese sobre beige con el sello del notario y el borde ligeramente desgastado por los años. No lo abrí todavía. No hacía falta. Sabía perfectamente lo que contenía. Fue en 2011, después de una ronda de expansión fallida, que el fundador y yo redactamos el documento. Una opción de adquisición condicionada, le llamamos. En términos simples, si la empresa era vendida, en su totalidad o en mayoría significativa, sin que yo firmara mi consentimiento explícito, esa opción se activaba de forma inmediata y prioritaria, otorgándome la posibilidad de adquirir hasta el 32% de las acciones con derecho a voto, al valor nominal más reciente, irrevocable, no transferible, y sí, perfectamente legal, firmada por él, por mí, por 2 testigos, y por un notario que ahora es juez federal. Nunca lo mencioné, porque no se hizo para usarlo. Se hizo como red de protección, como testamento empresarial no dicho, como ese candado que nadie ve, pero que protege la estructura cuando llegan los vientos torcidos. Y vaya, que estaban soplando fuerte. En paralelo, comenzaron los movimientos teatrales del nuevo liderazgo. Presentaciones semanales con frases tipo «Estamos construyendo un legado sin precedentes». Cambios de logo, nuevas contrataciones con sueldos obscenos, una agencia de branding que cobraba más por escribir manifiestos de propósito que lo que pagábamos en impuestos al año. Y en el fondo, el run. El fondo extranjero venía con todo. Se hablaba de un exit millonario, de un cambio de ciclo, de por fin dar el brinco global. Pero nadie, absolutamente nadie, hablaba de las condiciones. Y es que esa cláusula, esa línea escrita con una frialdad quirúrgica, decía con claridad: en caso de intención de venta mayoritaria, directa o indirecta, sin el consentimiento firmado del titular de esta opción, se activará de inmediato la prerrogativa de adquisición, según lo estipulado en el anexo B, con derechos preferentes de voto y participación. Eso era lo que el hijo no sabía. O peor, lo que creyó irrelevante, porque en su urgencia por validarse ante sus nuevos jefes, porque sí, esos fondos no compran empresas, compran egos disponibles. Olvidó que las empresas no se construyen solo con visión. También se blindan con papel. Desde la ventana de mi nueva oficina sin vista, los veía pasar, sonriendo, corriendo de un lado a otro con tablets y ropa casual de diseñador. Mientras tanto, yo clasificaba, escaneaba, guardaba copias, hacía llamadas cortas, certeras, y sobre todo, me aseguraba de una sola cosa: que el silencio tuviera peso legal. Porque en este juego, lo que no se dice, también puede firmarse. Durante semanas, el edificio se convirtió en una escenografía de cartón piedra. Limpiaron las oficinas, cambiaron los cuadros, instalaron luces nuevas en la sala de juntas y hasta alquilaron plantas frescas para decorar la entrada. Todo para impresionar al fondo inversor, una firma europea con cara de nobleza, pero alma de tiburón. El hijo del fundador caminaba por los pasillos como si ya hubiera vendido la empresa y estuviera eligiendo el yate. Traje italiano, sonrisa falsa y un discurso tan bien ensayado que podrías ponerlo en loop y nadie notaría la diferencia. Lo observaba desde lejos, cada vez que su equipo de innovación estratégica pasaba frente a mi sala sin asignación. Siempre iba flanqueado por 2 jóvenes con iPads y expresión de «sí, señor». En las reuniones con el fondo hablaba de conquistar nuevos verticales, expandir sin fricción y reducir el ciclo de conversión. Les prometió un crecimiento del 200% en 18 meses. Les dijo que ya teníamos cartas de intención
con 3 conglomerados en Asia, les mintió. Pero lo hizo tan seguro de sí mismo, tan embriagado de su propia narrativa, que casi parecía verdad. Yo no estaba invitada a esas reuniones, claro, pero el eco llegaba hasta mi rincón. A veces pasaban por error presentaciones impresas, hojas de cálculo con nombres mal escritos, flujos de caja inflados y un par de NDA sin firmar que me hacían reír. Porque una cosa es maquillar números. Otra, muy distinta, es que el comprador no note el delineador corrido. Y estos, por más que sonreían, ya estaban empezando a fruncir el ceño. El due diligence comenzó formalmente un jueves. El fondo envió a su equipo legal, 4 abogados con acento británico, ojos de halcón y 0 paciencia. Revisaban cada cláusula, cada contrato, cada línea de código. Se instalaron en la sala de conferencias como si fueran los nuevos dueños. Al tercer día, uno de ellos, una mujer de traje azul y cara de no haber dormido en semanas, pidió acceso a la bóveda de documentos notariales. El hijo del fundador dijo que todo estaba en orden y que el proceso era una mera formalidad. Error número 1. Nunca subestimes a un abogado bien pagado. Yo, mientras tanto, cerraba la puerta de mi sala. Saqué mi viejo teléfono, ese que no está conectado a la red interna. Busqué un contacto guardado bajo el nombre Don Búho. Era mi abogado. No uno de esos que usan Instagram para promocionar divorcios express. Uno de los antiguos. De los que escriben con pluma Montblanc, tienen biblioteca física y usan traje aunque sea domingo. Me contestó a la tercera llamada. ¿Te llegó el rumor?, le pregunté. Más que rumor. Una de las firmas del fondo me pidió opinión sobre la estructura societaria. ¿Tu nombre ya no aparece? Ni en los chismes. ¿Y el documento? En mis manos. Intacto. Silencio. Luego, una sola frase. Entonces es hora. Colgué. Escaneé la opción firmada. Incluí también la hoja de condiciones y la carta de voluntad del fundador. El documento no era largo, pero pesaba. Lo envié en PDF. Asunto. Activación en caso de venta. Ningún cuerpo de mensaje. Solo el archivo. Y una línea al final. Cuando pregunten, ya sabes qué responder. Después me recosté en la silla. Afuera, en la sala principal, el hijo del fundador brindaba con café artesanal mientras decía: «Estamos a punto de hacer historia». Yo sonreí, porque sabía que, en efecto, la historia estaba a punto de escribirse, solo que no con la pluma que él pensaba, ni en el idioma que entendía. El hallazgo ocurrió en la tarde del 6º día del due diligence. La abogada británica de traje azul, la misma que llevaba una carpeta de cuero que parecía pesar tanto como su desdén por las frases vacías, pidió acceso físico a la bóveda de registros notariales, no solo al escaneo digital. El equipo del hijo intentó disuadirla con palabras como Digital First, flujo optimizado y documentación consolidada. Ella no se movió, solo dijo: «La ley mexicana reconoce la validez de los registros notariales físicos. Si no tienen nada que esconder, no veo el problema». Y los miró como quien ya sabe que hay problema. Bajaron al segundo sótano con 2 testigos y un asistente jurídico. El notario oficial de la empresa, un hombre con más arrugas que cabello y la paciencia de un cactus, abrió la caja fuerte institucional. Empezaron a revisar: escritura constitutiva, ampliaciones de capital, reestructuraciones internas. Y entonces, entre 2 carpetas verdes, apareció un sobre beige con sello azul y timbre de hace más de 10 años. Una hoja anexa decía en letra mecanografiada: opción de adquisición condicionada, activación automática en caso de venta mayoritaria sin consentimiento del titular. La abogada pidió detener todo. Subió con el sobre en la mano.
entró sin anunciarse en la sala donde el hijo del fundador mostraba una gráfica con proyecciones irreales de crecimiento. «Disculpen», dijo, con la voz justa para callar la música de fondo. «Señor Cárdenas, ¿puede explicarme esto?». Extendió el sobre. El hijo lo tomó, lo abrió, lo leyó. Primero frunció el ceño, luego palideció. Después se recompuso con una sonrisa tensa que ya no le llegaba a los ojos. Esto es viejo, no es relevante. Seguramente es un documento que nunca fue activado. Un acuerdo simbólico. Tiene firma notarial, testigos y fecha válida. Está inscrito en el registro mercantil y hace mención directa a las acciones preferentes Serie C, que representan el 32% del voto corporativo. ¿Por qué no fue reportado en el disclosure inicial? El hijo lo miró como si le hubieran preguntado por el número de serie de un microondas. Debe haber un error. Tal vez es de alguien que ya no está en la empresa. Un tema del pasado. No tiene impacto actual. ¿Quién es el titular de la opción? Silencio. No lo sé. Podría ser un ex socio, una figura simbólica. ¿Y no cree que el hecho de no saberlo es precisamente el problema? El hijo se pasó la mano por la cara. Miró a su equipo, que ya no lo miraba a él. Luego volvió a la mesa, cambió de tono, trató de recuperar el control con el típico teatro de la autoridad. Vamos a investigar internamente. Seguro es un documento caducado. Les enviaremos un memo aclaratorio antes de las 6. No hay de qué alarmarse. La abogada no respondió. Guardó el documento, lo colocó en su carpeta y se levantó sin despedirse. Horas después, el fondo detuvo temporalmente la auditoría. La razón formal: posibles contingencias no reveladas en la estructura de control corporativo. En realidad, había pánico, porque no sabían quién tenía la opción, porque esa cláusula activada cambiaba todo, porque en su obsesión por borrar lo viejo olvidaron leer lo que seguía vigente, y porque ahora el hijo del fundador, ese que hablaba de transparencia radical y orden institucional, acababa de ser descubierto mintiendo, por omisión. Peor aún, mintiendo sin siquiera saber a quién había dejado fuera. Pero yo sí sabía, porque la ley no perdona ignorancia, y el papel, ese que despreciaron por anticuado, tenía más filo que cualquier pitch deck. Al día siguiente se desató el caos. No el caos visible de gritos o despidos, no. El caos elegante, en traje de lino y café orgánico, donde todos caminan rápido pero fingen normalidad, donde los correos llevan asunto de urgente, pero el cuerpo dice solo para aclarar un detalle menor, y donde el hijo del fundador, por primera vez, dejó de sonreír. Convocó a una reunión privada con legal. Exigió respuestas. ¿Cómo es posible que nadie supiera de esta opción? La directora jurídica, una joven brillante, pero más acostumbrada a clonar contratos que a leer entre líneas, balbuceó algo sobre documentación heredada y huecos en la transición de archivos. Luego vino el desfile de llamadas. Ex socios, antiguos miembros del consejo, ex empleados con acceso al archivo físico, incluso un par de asistentes que trabajaron conmigo años atrás. Nadie sabía nada, o fingían no saber, que para el caso era lo mismo. Mandó revisar todas las actas de los últimos 20 años. Cruzaron firmas, analizaron historiales de propiedad, intentaron rastrear cualquier referencia al titular de la opción. Lo único que tenían era la certeza de que el documento era real. Y una pregunta sin respuesta: ¿quién la tenía? Al mediodía supe que me habían llamado 10 veces. El número del hijo, el número del asistente del hijo, el celular de legal, un correo marcado como relevante y confidencial, otro como oportunidad de diálogo. No respondí.
ni abrí el correo. Me limité a poner el celular en silencio, cerrar la puerta y preparar una taza de té de menta. Porque no se trata de ignorar por arrogancia, se trata de no responderle a quien solo aprende cuando se estrella. Al final de la tarde ocurrió lo inevitable. El abogado externo del fondo llamó directamente al hijo. No fue una llamada larga. No fue una amenaza. Solo una frase, dicha con esa cadencia gélida que tienen los abogados cuando ya saben que la conversación será citada en actas. Si esa opción está activa, no hay venta posible sin su consentimiento. Silencio. ¿Y si la declaramos inactiva? No se puede. Tiene condiciones de activación automática. Lo firmaron ustedes, pero no sabemos quién la tiene. Entonces averígüenlo, porque sin esa firma, ningún socio se va a arriesgar a comprar un 68% que puede ser neutralizado por un 32% con voto preferente. La llamada terminó así, sin cortesía, sin oferta de solución. Me contaron después que el hijo salió de la sala y se encerró en su despacho por casi una hora. Algunos dicen que rompió un vaso, otros que gritó, pero yo me lo imagino distinto, con los codos sobre el escritorio, las manos en la cabeza y la mirada fija en una pared que ya no lo obedece, porque ahí, en ese momento, entre la frustración y el pánico, comenzó a entender. No completamente, aún no, pero una grieta se abrió en su certeza. El dinosaurio no solo no estaba muerto, estaba en posesión del único papel que podía matar su operación. Y eso, para alguien que siempre creyó que el poder está en el micrófono, era el principio de la humillación. Porque el verdadero poder no necesita hablar, solo esperar y firmar en el momento correcto. No hubo aviso, no mandé un correo previo, ni pedí cita, ni toqué la puerta de nadie. Simplemente llegué, puntual como siempre, con mi maletín de cuero, mis tacones bajos y el mismo abrigo negro que usé la última vez que acompañé al fundador a una junta con Hacienda. Esta vez no iba como empleada, ni como consultora decorativa. Esta vez entraba como lo que siempre fui, pero ahora con papel en mano, propietaria en potencia. El despacho del notario olía a madera encerada y a sentencia inminente. En la sala de espera, 2 pasantes hojeaban escrituras como quien hojea instrucciones de una bomba. Me anuncié. No fue necesario. Al parecer, ya sabían que iba. El notario, el mismo de hace 12 años, con más canas y menos paciencia, me saludó con un apretón de manos breve y una mirada que decía: «Por fin llegó el momento». Mi abogado, impecable, con su traje azul marino y su reloj discreto, ya estaba ahí, listo, con la carpeta abierta sobre la mesa. Deslicé el sobre. Él lo abrió. Sacó el documento. Leyó en voz alta. Opción de adquisición condicionada. Fecha de firma, 12 de mayo de 2011. Condiciones de activación. Venta mayoritaria, sin consentimiento expreso del titular. Derecho preferente sobre el 32% de acciones con voto reforzado. Firmas, sellos, testigos, todo en orden, todo vigente, todo legal. La copia digital ya había sido enviada, claro, al abogado del fondo comprador. Pero esta era la aparición formal, la presencia física, la confirmación de que sí existía, sí estaba activa y sí se iba a ejercer. El notario levantó el acta. Mi abogado anotó los tiempos, y justo cuando guardábamos los documentos, se abrió la puerta. Entró un hombre delgado, canoso, con rostro curtido por años de auditorías en 5 idiomas. Era el abogado principal del fondo. Me miró. Asintió. Me llamó por nombre completo, sin vacilar. «Licenciada, ahora sí podemos hablar de negocios». Yo asentí. Le ofrecí asiento. No hice ninguna referencia al hijo del fundador. No hablé de lo que había pasado. No mencioné las llamadas ignoradas
ni las frases de desprecio. Eso ya no era relevante. Lo que importaba era la hoja que teníamos sobre la mesa y la nueva configuración que acababa de producir, porque ya no era la señora que ayudó a fundar la empresa, ni la que se quedó mientras los demás se iban, ni la que estaba en recursos humanos hace años. Ahora era, contractual y jurídicamente, la titular de una opción que podía detener toda la operación, o permitirla, bajo mis condiciones, y eso cambió el tono. La reunión duró menos de una hora, precisa, clara. Sin sentimentalismos, hablamos de porcentajes, de votos preferentes, de cláusulas de arrastre, de derechos de veto. Hablamos de estructuras de control compartido, de paquetes de acciones protegidas, de mecanismos de salida. Hablamos, por fin, de negocios, no del exit, no de la visión, no del cambio de era, solo negocios, de los que se firman con pluma, no con aplausos. Al salir, me puse los lentes de sol. El sol de mediodía pegaba fuerte. En la acera de enfrente vi pasar al hijo del fundador, hablando por teléfono con alguien, gesticulando, como si pudiera mover el mundo con las manos. No me vio, o fingió no verme. Da igual. Porque en ese momento, la empresa ya no era solo su herencia. También era mi decisión. Convocaron la junta de emergencia un viernes a las 7 de la mañana, cuando todavía olía a cloro en los pasillos y los de limpieza apenas terminaban de subir las sillas a las mesas. La convocatoria no venía del CEO. Ese título ya nadie sabía bien a quién pertenecía, sino del fondo comprador. En el asunto del correo decía: reunión urgente para redefinición de condiciones de adquisición. La sala estaba llena. Los nuevos ejecutivos, los de traje slim fit y discursos motivacionales, no sabían dónde mirar. El hijo del fundador llegó tarde, despeinado, sin corbata, con una libreta sin abrir. Se sentó en la punta de la mesa, como si aún creyera que eso significaba algo. Pero esta vez nadie giró hacia él, nadie esperó que hablara. Todos miraban hacia mí, o más bien, hacia la silla vacía a mi derecha, porque no vine sola. Mi abogado tomó la palabra. Explicó que la opción ya había sido activada legalmente, que tenía validez y prioridad, que no se buscaba obstaculizar la venta, pero que ya no se negociaría bajo los mismos términos. El fondo había sido informado y aceptaba continuar bajo una nueva estructura. Yo hablé poco, dije lo justo, que no me oponía a que la empresa creciera, se expandiera o encontrara nuevos horizontes, pero que eso no podía hacerse a costa de borrar a quienes la levantaron, y que, si la venta iba a realizarse, tendría que hacerse bajo 3 condiciones no negociables. La primera, precio justo, recalculado según el valor real del IP, los contratos activos y la reserva de liquidez, sin humo. La segunda, salida del hijo del fundador, no como castigo, sino como reestructuración natural. El fondo necesitaba estabilidad, no teatro. La tercera, control compartido, ninguna decisión estratégica sin mi voto. Asiento en el consejo. Acceso pleno a los informes financieros. Y cláusula de permanencia con blindaje por 10 años. El fondo aceptó. No discutieron. De hecho, lo habían previsto. La única reacción vino, como era de esperarse, del hijo. Se levantó de golpe. Tiró la libreta al suelo. ¿Esto qué es? ¿Un golpe interno? ¿Un chantaje legal? Lo miré sin mover un músculo. Esto es leer lo que firmas y respetar lo que no entiendes. Nadie rió. Nadie lo respaldó. Su jefe de finanzas bajó la vista. La directora legal evitó su mirada. Y ahí, en ese silencio espeso, supe que el poder ya no era suyo. Ni siquiera lo había perdido. Solo se había evaporado por falta de legitimidad. Pidió una última palabra. Se la negaron.
Y entonces, cuando la tensión ya rozaba lo insoportable, se abrió la puerta. Entró un enfermero, empujando una silla de ruedas, y en ella el fundador. Estaba más delgado, más frágil, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Me miró, asintió levemente y pidió un documento. Le pasaron la validación oficial de la opción. La leyó. Tomó una pluma que apenas podía sostener y firmó. Luego, alzó la voz, temblorosa pero firme. Siempre confié en él. Silencio. Y ahora entiendo por qué. El hijo no dijo nada. Se quedó parado, helado, sin saber si llorar o salir corriendo. Yo solo guardé el documento en mi portafolio. Me levanté y salí de la sala, porque ya no era necesario decir más. La estructura había cambiado. El mapa de poder se había reescrito. Y esta vez no necesitaba autorización para ocupar mi lugar. Solo necesitaba presencia y papel. El aire en la data room estaba tan quieto que se podía oír el zumbido de los fluorescentes. La pantalla mostraba el acta de cierre, lista para firmarse, pero nadie tocaba un teclado. Había papeles por todas partes, laptops abiertas, una montaña de presentaciones que ya no importaban. Lo único que importaba en esa sala era una ausencia, y todos lo sabían. El abogado principal del comprador, con esa serenidad quirúrgica que solo tienen los que ya vieron suficientes guerras corporativas, alzó la voz. Antes de proceder, necesito saber una cosa con claridad. ¿Dónde está el hombre que tiene la única opción firmada sobre el 32% de sus acciones con derecho a voto? Un segundo. 2. Nadie respondió. Y entonces abrí la puerta. No hubo redoble, ni gas lacrimógeno, ni entrada teatral. Solo mis pasos, mis papeles, mi traje gris claro. Caminé entre ellos como quien vuelve a casa, no como invitada, sino como dueña de las llaves que todos creían perdidas. El hijo del fundador intentó hablar. Movió los labios, pero no salió nada. Ni una palabra. Nadie lo miró. Me senté. Coloqué la carpeta sobre la mesa. La abrí. Dentro, la copia de la opción, con sus firmas y sus sellos, descansaba impecable. La deslicé hacia el centro. Aquí estoy, y este es el documento que esperaban. El silencio se volvió espeso. El abogado del comprador la tomó. Revisó la primera página, asintió. No pidió más. No hizo preguntas. Ya no hacía falta. Todo estaba claro. Me recliné ligeramente en la silla. Y hablé por primera vez en todo el proceso, con voz firme, sin elevarla. Yo no necesitaba negociar por nadie. Solo esperé que ustedes olvidaran quién construyó todo esto. No hubo respuesta, solo la acción mecánica de varios bolígrafos empezando a firmar. La venta se cerró ese mismo día. El fondo adquirió el paquete mayoritario, sí, pero con una estructura nueva. El precio fue recalculado, el consejo fue reconfigurado, el control compartido. El hijo del fundador firmó su renuncia horas después, oficialmente por nuevos retos profesionales, extraoficialmente porque ya no había sala en la que su voz tuviera peso. No fue despedido, no fue humillado, solo quedó fuera, silenciosa, legal e irónicamente, educadamente. No hubo venganza, no hubo vendetta, no destruí la empresa, no impedí la venta, no le arranqué nada a nadie, solo activé lo que ya estaba firmado y con eso lo reequilibré todo. Porque a veces no hace falta gritar, solo recordarles que mientras ellos jugaban a mandar, tú seguías escribiendo en silencio los términos reales del poder.